Sistema penitenciario en el Ecuador prácticamente está colapsado. ¿Qué tenemos que hacer, doctor? Bienvenido. Muchas gracias, señor doctor. Un saludo cordial a la ciudadanía y en particular al señor doctor que se ha preocupado de esta invitación. Muchas gracias. Mire, la realidad del sistema carcelario en el Ecuador tiene caracteres trágicos y alarmantes. Toda descripción queda corta. El pueblo ecuatoriano aprecia y absorto el cómo no se ha dado solución o se ha brindado solución a este lacerante problema carcelario, más aún cuando evidencia la perversión moral que de esta agresividad sumada a la peligrosidad nos encontramos en una verdadera temibilidad que los mismos sociólogos, escritores de hace más de 200 años como Rafael Garáfolo se habría admirado de haber impuesto en sus letras que esto llegaría. Estamos viviendo este régimen. ¿Qué digo por qué? El por qué. Porque el Estado ecuatoriano, en particular el gobierno anterior del señor Moreno y todos sus acompañantes, incluyese a la verdadera responsable del sistema penitenciario, por cuanto a ella le entregaron en calidad de ministra para que brinde soluciones, planificaciones estratégicas y metodológicas a la grave crisis penitenciaria. Hablo de la señora doctora Joana Pesantes y hablo de la señora doctora Romo, que eliminó prácticamente el Ministerio de Justicia y se convirtió en un departamento de última calidad que controla el sistema carcelario como es la SENAEN. Allí está la base. Entonces, mire usted que en este año se han asesinado a más de 100 presos privados de la libertad. Más de 100. Es alarmante. Fíjese cómo el día de ayer, en los dos centros carcelarios principales, pues se cometen estos homicidios calificados. Y sobre todo ahora ya es más todavía preocupante, digo, el cómo a señoras oficiales o guías o custodias, pues se les viola, se les atenta a su pudor particular, que esto no se ha dado. Entonces se impone lo que ya he manifestado, señor licenciado, señor doctor y pueblo ecuatoriano. Esperé yo y espero que hoy o máximo el día de mañana, el señor presidente de la República, por el clamor ciudadano, declare en estado de excepción o de emergencia por esa calamidad que vive el sistema a toda la administración judicial. ¿Por qué razón? Porque ellos lo que conoce y sabe que no es el delincuente, la delincuencia y las medidas de seguridad. En estas medidas de seguridad, si nos trasladamos al Código Orgánico Integral Penal, tenemos al Código Sustantivo ahí mismo, al Código Adjetivo ahí mismo y a la de ejecución. Allí está. Entonces, son los responsables, ¿quiénes? Fiscales y jueces, que son los que envían a toda esta gente, tal vez hasta delitos menores que pueden ser susceptibles de oportunidad en su trato, a los centros carcelarios de las diferentes ciudades del país, habiendo superado el doble. Desde el año 2007 hasta la presente tenemos más de 40,000 privados de la libertad. Entonces, ¿quién les envía a las cárceles a esta gente? Si no es el sistema de administración de justicia, que no funciona, más aún cuando el señor presidente de la República, en una reunión que tuvo en uno de los mercados del norte de Quito, dijo y claramente, en otras palabras, que la administración de justicia estaba podrida.
y que él iba a conversar con el señor presidente de la Corte Nacional para ver cómo viabilizar alternativas de brindar una mejor solución a la administración de justicia. Dije yo, está perdiendo el tiempo, porque el presidente de la Corte Nacional es un funcionario administrativo y un representante simplemente con membrete de la Corte Nacional. El presidente de la Corte Nacional no puede designar ni a un conserje, dije, igual de la señora ministra fiscal general, que no lo puede hacer. Y hoy la señora ministra fiscal general tiene que rogar prácticamente al Consejo de la Judicatura para que sustituya o cambie determinados fiscales por lo probioso, por la probiosa actuación de cada uno de ellos. Entonces, sintetizando, señor licenciado y pueblo ecuatoriano, mientras no elaboremos una planificación estratégica y metodológica que conlleve primero al talento humano. ¿Cómo puede ser posible, señor doctor, que se elija como custodios de cárcel a quienes deben estar cumpliendo penas de cárcel? Así para integrar la custodia de los señores privados de la libertad. Cuanto a administrar los sistemas carcelarios, los ejemplos tengo en Parvas, señor doctor. Entonces no tenemos a este ser humano calificado que sea evaluado cognitiva, o sea, con conocimientos, actitudinal y procesalmente, y no buscar de la esquina a quien es compadre o amigo o cognado, o que puede ser parte de la cuota política que a mí me ayudó para implementarle o ponerle en determinada función. Eso es un error. Entonces, si no tenemos el talento humano que dirija todo este sistema, gente para si hay en el campo criminológico como en el campo penológico, entonces fracasará toda esta clase de sistemas. Claro. Luego, un modelo de gestión. Si no se elabora modelo de gestión para, con el talento humano, acreditar planificaciones para el sistema carcelario, para su reducción, para su readaptación, para su resocialización, para una aspirante rehabilitación y luego una eficaz reinserción a la sociedad. No tenemos otra alternativa que seguir viendo el mismo espectáculo o circo destructivo y desastroso. Entonces, talento humano, modelo de gestión, ¿cierto? Luego tenemos la cooperación interinstitucional. Si es el último eslabón de todo el problema penal y cuesta la pena para el cumplimiento de esta en un centro carcelario, pues se ha de advertir que entre la función judicial o la administración de justicia, el Ministerio de Gobierno, que conlleva este sistema de control al problema penitenciario, y este sistema propiamente dicho carcelario, pues si no existe una cooperación interinstitucional, poco o nada se va a conseguir. Dije, digo y diré, mientras me demuestre lo contrario. Sumado, talento humano, modelo de gestión, cooperación interinstitucional. Entonces miremos si la infraestructura civil que existe es la suficiente, atenta a la modernidad del sistema carcelario que impone las sociedades modernas. ¿Tenemos o no tenemos? Dijeron que eran las cárceles más populares, seguras, que jamás se podría nadie violentar y menos fugar. Mire usted cómo tenemos todos los días este tracto de los privados de la libertad. Sin embargo, nada o poco se hace en particular. Doctor, cuando usted manifiesta algo muy importante, ir a la declaratoria de emergencia del sistema penitenciario, pero yo antes de ello tendría que tomar en cuenta que el presidente de la República pregunte a todos los que están involucrados en el estamento estatal, ¿qué entienden por sistema penitenciario? Y uno de los factores importantes que usted dijo en anterior entrevista con Carmen Luisa Samaniego, señor doctor, es rescatar esa solemnidad institucional, Corte Suprema de Justicia, y desaparecer ese mamotreto de Consejo de la Judicatura, porque allí están las consecuencias que estamos viviendo, señor doctor. Correctamente, señor doctor, me hace recuerdo.
Sí, exactamente. No es que solicito yo al señor presidente el estado de excepción o de emergencia del sistema carcelario, que ya se han dado 3 o 4 y ha sido un fracaso, donde se dilapidado los pocos dineros que le el sistema carcelario. Esto no, señor doctor, no, no queremos esto. Tiene que ser el estado de excepción de toda la administración de justicia. Exacto. Total, total. Ahora bien, a lo que usted se refería. Sí, mientras tengamos de Dogal de Constitución del año 2008, en la que se implementaron de 3 poderes a 3 funciones y se sumaron 2, la ejecutiva, la legislativa, la judicial, la de transparencia y la electoral. Mire usted, hoy no tiene transparencia. El presidente de la función de transparencia, supuestamente designado es el contralor, que no teníamos contralor, preso. Uno de los integrantes de la función de transparencia, el señor doctor Carrión, defensor del pueblo, preso. Un consejo de participación de ciudadana y control social desacreditado. Y las superintendencias que no controlan absolutamente nada, léase como ejemplo Sareno y sus combos. Entonces, el Consejo Nacional Electoral cuestionado, una administración de justicia cuestionada, una administración ejecutiva cuestionada, un problema legislativo terriblemente afectado, con personas que descalifican a sus mismos compañeros como unos rateros, prácticamente, que después enmiendan diciendo que no han dicho eso, que les han sacado de contexto. Otra dice, simplemente como ella no entiende bien el español, pues no le han entendido bien lo que dice. Es decir, estamos en una cueva de Rolando, con una desacreditación total, sin una decisión, que invoco al señor presidente de la República: consulte al pueblo ecuatoriano, luego de declarar el estado de emergencia o de excepción. Consulte, ¿es o necesario implementar o recuperar la Constitución de 1998 con sus reformas para de esta manera que obtenga el beneficio claro de los 3 poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial, y cada uno con sus leyes orgánicas? Entonces, retrotrayéndonos ya a la ley, a la función judicial, a la administración de justicia, tendríase la administración de justicia Corte Suprema con su ley orgánica, la Fiscalía General con su ley orgánica, y automáticamente con la Constitución de 1998 desaparecería la función electoral, sería la función de transparencia, y por supuesto desaparecería el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y todos sus integrantes, léase Consejo de la Judicatura, porque el Consejo de la Judicatura es un ente administrativo no superior a la administración de justicia como es hoy. Eso es imposible e intolerable. Deben entender. Yo no tengo compromisos con nada ni con nadie, y por eso hablo y he hablado siempre de esta manera. Entonces, si callan los administradores de justicia, si calla la fiscalía, les daré diciendo de que esto hay que hacer, pero no existe voluntad, ni política, ni institucional. Más aún cuando, a partir de la consulta popular y su ejecución desde el año 2018, mes de febrero, lo poco de institucional que había lo desinstitucionalizó el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y mire usted los efectos entre este alfa y este omega, entre este principio y este fin, un desarrollo verdaderamente calamitoso y que duele mucho al pueblo ecuatoriano. Doctor, permítame compartir este diálogo con nuestra compañera Carmen Luisa Samaniego sobre lo que está usted argumentando en torno a lo que es la parte de la información. Carmen Luisa Samaniego.
Si activamos, Carmen Luisa Samaniego, lo que es la parte de el micrófono para que el doctor Gonzalo Silva nos pueda escuchar. Siga, Carmen Luisa. Qué gusto compartir con mi colega el doctor Lyndon San Martín este diálogo con el doctor Gonzalo Silva Hernández. Doctor, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista político, amerita una respuesta ya por toda la desinstitucionalización, por toda la crisis que existe en el país a todo nivel. ¿Qué es lo que debe hacer el presidente de la República? Conversó con Fernando Villavicencio, le dijo que habrá consulta popular. Luego sale el secretario de Comunicación y otro ministro de Estado, ministra de Estado, y dice, no procede la consulta popular. Peor todavía, que estén pensando en eliminar al Consejo de Participación Ciudadana. La disyuntiva en el país es clara. No hay decisión firme, peor política, peor jurídica. En este sentido, ¿qué procede, doctor? Saludo cordial, señora licenciada. Mire, lo que usted dijo es claro. No hay decisión política. Y lo que más me preocupa es apreciar el cómo el señor Villavicencio dice, yo solicité al presidente o el presidente ya me ofreció la consulta popular. Ya lo dijo anteriormente. Inmediatamente sale el señor Bonilla, secretario de Información, y dice, no, señores, no va a haber consulta popular. Al menos de este año, olvídese. A renglón seguido, la señora ministra de Gobierno de la misma manera. Es decir, le descalificaron a Fernando Villavicencio, uno de sus grandes sostenes, y lo dejaron en tinieblas a la sociedad ecuatoriana. Entonces, si usted ve las grabaciones mías de muchos años, evidenciará de que dije, si es que no derogan la Constitución del 2008, implementando la del 1998, es porque a los gobernantes les encanta la Constitución de 2008. ¿Por qué razón? Porque yo soy el jefe del Estado, yo soy el jefe del gobierno y soy el responsable de la administración pública. Entonces todo está bien o todo está mal, pero sigamos nomás caminando. Esto es muy grave, señora licenciada y pueblo ecuatoriano. Si no existe una responsabilidad política en decisión del señor presidente de la República, que solo él puede hacerlo mediante una u otra pregunta, él, y que pase los visos de constitucionalidad por la Corte Constitucional e informe inmediata al Consejo Nacional Electoral, y no como escucho algunos ganapanes que dicen que tienen que regresar al Congreso Nacional. Puede que vayan a aprender otras cosas. Esto no, señor. Esto es de tracto inmediato y de implementación inmediata. El pueblo ecuatoriano no puede vivir en esta zozobra de inseguridad, de tinieblas frente a una administración de justicia desequilibrada, a un pueblo descontento económicamente y sin que exista alguna, un solo horizonte que diga, por este camino Chaquiñán vamos a trasladarnos a su llegada. No, señor, esto es peligroso, esto es muy peligroso. Doctor, la puesta en vigencia del Consejo de Participación Ciudadana en el Ecuador fue el punto de partida para que este organismo, con la designación de autoridades estratégicas y de control, pues hagan y deshagan de este país. ¿Hay seriedad en la palabra del presidente de la República con estas respuestas? Punto 1. ¿En qué situación se deja el asambleísta Fernando Villavicencio? ¿Sería él quien mintió a lo mejor? Ahora, cuando usted dice que seguramente le gusta al presidente gobernar con la Constitución del 2008
significa entonces que él está seguro de hacer un gobierno efectivo, un gobierno que no tendrá problemas, un gobierno que trabajará con la Constitución del 2008 y que el resto de opiniones, de cuestionamientos, de comentarios, no importe, porque somos respetuosos de la libertad de expresión. ¿Qué decir? Mire, en el libro Conciencia o Barbarie del doctor José María Velasco Ibarra decía de que los gobernantes deben olvidar su ideología, la tienen que dar en su casa, y que tienen que acudir a su gobierno con los mejores hombres, que sí los hay. No evidencio que el señor presidente de la República, no obstante una que otra designación, haya efectuado para que este problema tenga viso de solución. No veo. Es más, el señor presidente de la República no ha dicho absolutamente nada después de lo que él manifestó hace mucho tiempo sobre la consulta popular. Lo dijo el diputado Villavicencio, lo dijo el señor secretario de Información y ha repetido la señora ministra de Gobierno. Pero es el presidente de la República el que tiene que darnos las luces para todo esto. Al no manifestarse el señor presidente de la República, dejar que el secretario de Información sea quien manifieste de que no va a haber consulta popular, al diputado, al legislador Villavicencio, le ha descalificado. No eres quien para hablar a nombre del gobierno, ni que mi conversación ha sido la que tú has promocionado a través de los tweets, en otras palabras. Entonces, se impone reflexión para que el caos político en el Ecuador no vaya a prosperar. Mire usted, el problema carcelario no es el problema de esquina. No son seres de la esquina, son seres humanos que por más que hayan cometido sus execrables delitos, ameritanse una custodia, una protección del Estado. Doctor, no nos salgamos del hilo, No quisiera salirme del hilo porque es importante el tema de la posición del presidente, doctor, y luego seguimos con el asunto de la crisis. Entonces, el señor presidente de la República está en la obligación, como ciudadano, le solicito y con medida, como respetuosamente, de que le declare en estado de excepción a todos los órganos de administración de justicia y a todos los órganos del Estado ecuatoriano, conforme al artículo 163 de la Constitución. Y luego convoque una consulta popular para que se retome la Constitución de 1998, en la que se aprecien los tres poderes del Estado. El señor presidente repite: ejecutivo, legislativo y judicial. Eso es todo. Con sus leyes orgánicas caminamos, señor. Pero si no existe decisión política, entonces nos enclaustraremos en seguir hablando o evidenciando lo que está aconteciendo. Las cárceles son el fiel reflejo de lo que la sociedad está siendo consumidora. Doctor Gonzalo Silva. Doctor Gonzalo Silva, políticamente, ¿quiénes estarían detrás de que no se elimine al Consejo de Participación Ciudadana, cuando al parecer social cristianos y correístas estarían influenciando para que no se convoque a consulta popular y no se elimine al Consejo de Participación Ciudadana? ¿Qué tiene usted que decir sobre estas versiones que se dan y que en la praxis generan preocupación, generan expectativa, porque la gente dice: ¿será cierto? ¿Será cierto que hay un acuerdito entre correístas, social cristianos dentro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? ¿Qué hay, doctor? ¿Qué intereses hay? Vea, señora licenciada,
Si usted ve la lista de quienes participaron en la Asamblea Constituyente para la Constitución del 2008, usted simplemente dirá cómo es que estos participaron en la Constitución del 2008 y ahora pues destrochan contra la Constitución del 2008, pero sin embargo se beneficiaron de la Constitución del 2008 en todos los puestos del gobierno nacional en el tiempo de Moreno, así como el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, lo integraron quienes fueron parte de la Asamblea Constituyente del 2006 y 2008. Esta es la verdad. Son una cáfila de sinvergüenzas, descalificados política y moralmente, para que nos den a nosotros como moral y luces debemos actuar. Estos son los que se largan las vestiduras y estos son los que han terminado con la tranquilidad ciudadana. Entonces yo le invito al pueblo ecuatoriano, entre a Google y simple y llanamente nómina de quienes fueron los integrantes de la Asamblea Constituyente del 2008, 2007 y 2008. Nómina. Y confronten con quienes han integrado como funcionarios desde el 2008 hasta la presente, como funcionarios en la Administración de Justicia, Consejo Nacional Electoral, función de transparencia supuesta y todos. Y fueron ministros de gobierno, que fueron esto, que esto. Ahí encuentra la respuesta. La hipocresía y la deshonra que cometen toda esta cantidad de ganapanes, repito, en contra del pueblo ecuatoriano. Esto tiene bastante duro y enérgico, doctor Gonzalo Silva, pero firme. Sobre todo soy un hombre que hablo con toda la claridad, evidencia y firmeza, porque no tengo sometimiento nada de ellos ni de nada de ninguna naturaleza. Por consiguiente, lo que yo aspiro y quiero es que mi pueblo, el pueblo ecuatoriano, tenga la tranquilidad de una constitución que verdaderamente respete a la gente, que existan los órganos de control que recientemente acreditados, evaluados cognitiva, actitudinal y procesalmente. El derecho violado de uno sea debidamente reconocido. Eso es lo único que pido. Necesito que levantar voz para que un órgano escuche. Levantaré 500 veces, las pueda hacerlo, señora licenciada. doctor, no es posible que se declare en emergencia a la función judicial en el país. Lo dijo un jurista, porque no tendría los elementos suficientes para que el presidente de la República se respalde. Usted citó el artículo 192, si no mal recuerdo. No, entonces, por favor, quisiera que tenga la bondad de hacer una aclaración respecto a ese tema en donde podría dilucidar en términos jurídicos si es que es factible jurídicamente para el presidente de la República decretar la emergencia para la función judicial en el país con este artículo, doctor. Señora licenciada, me referí al artículo 164 de la Constitución sobre no es 192, sino 164. Muy bien, doctor, gracias. El presidente o presidenta de la República podrá, es potestativo, decretar el estado de excepción en todo el territorio nacional o en parte de él en caso de agresión, conflicto armado internacional o interno, grave conmoción interna, calamidad pública o desastre natural. No tenemos conmoción interna y calamidad pública, pregunto yo. Conmoción interna de calamidad pública sería el elemento por el cual podría el presidente de la República respaldarse según el artículo 162 de la Constitución 64. Para, mediante decreto ejecutivo, tomar 164, Carmen Luis. 164, perdón. Gracias, Lindo. Indudablemente, con esta exposición de motivos que fundamente, razone y que decida o motive, ¿quién está conforme con una Contraloría como la existente?
¿Quién está conforme con una defensoría pública como la existente? ¿Qué defensoría del pueblo? ¿Quién está conforme con una defensoría pública que no existe de representante? ¿Quién está conforme con la administración judicial, todo en su conjunto? ¿Quién está conforme con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? ¿Quién está conforme con las superintendencias, etcétera? Pues por Dios, ahí está el resultado. Entonces, Entonces, doctor, el señor presidente, de acuerdo a esta carta fundamental, pues puede elaborar una o dos preguntas. Y él mismo, el mismo señor presidente, llevar a la Corte Constitucional, y aquí tienen guambritos esto, y les doy 44, 48 horas o 24. No existe esa disposición, pero yo, como presidente, solicito que esto despachen, porque no puedo continuar de esta manera. Me dan el visto de constitucionalidad y me voy al Consejo Nacional Electoral. Que se forme el Ministerio de Finanzas para este proceso. Ah, no, que es mucho, 44, 40 millones, 60 mil. Yo pregunto, señora licenciada y señor doctor, ¿cuánto dinero recobra el Consejo Nacional Electoral por las multas que se pagan a quienes no han sufragado? Si sufragantes es 13 millones, hablemos de 12, y no acude un tercio, significa 4 millones. Vamos a reducir, hablemos de 3 millones. Si se paga $40 por multa, son 120 millones de dólares. ahí está. ¿Dónde está la plata? ¿Qué responde el Consejo Nacional Electoral? Ahí está la gran verdad. Gracias, doctor. Doctor San Martín, continúe. Doctor, solamente para argumentar algo que usted está puntualizando y dentro de esa puntualización que la manifiesta, doctor, de los organismos de control y otros aspectos más, estamos llegando a un estado fallido en este momento y le voy a poner en perspectiva algo, señor doctor, cuando usted habla del artículo 164 para que el presidente pueda decretar el estado de excepción. Yo le digo estado de emergencia. ¿Recuerda usted, doctor y Carmen Luisa, que hace varios meses el gobierno nacional firmó un acuerdo de pacto de no agresión a lo interno de las cárceles de Guayaquil y de Cotopaxi? Entonces, señor doctor, allí está el argumento jurídico que el mismo Estado nacional, el mismo Estado ecuatoriano reconoce que hay un problema interno que se está reflejando en la sociedad, señor doctor. Completamente de acuerdo, señor doctor. Entonces, ¿a quiénes debemos acusar? ¿A Al quiénes mismo se gobierno. encargaron? Exacto, señor doctor. Porque son los que llevan la política penitenciaria. No soy yo ni usted. Niñas. Es el gobierno nacional el que elabora políticas. Apagó la... Exactamente. Entonces, doctor, la palabra es, antes de llegar al estado fallido, es urgente convocar a la Constitución y yo le recabé su pregunta, una sola pregunta, recuperar la Constitución de 1998. Con sus reformas. Perfecto. Eso es todo. Y ahí desaparecen toditos. Como un insecticida. Así de fácil. Pero con decisión política. Perfecto. Pero sin decisión. Y un ministro, el señor secretario de la información, no habrá. O sea, qué carajo, no hay. La señora ministra de gobierno, vamos a analizar, vamos a recuperar. ¿Quién dice algo más bonito que otra? Por Dios, este es un país. No se puede jugar con un sentimiento nacional. Todos proclamamos lo que ya he dicho, todos preocupados por esto, pero con decisiones. Y el señor presidente tiene que salir él a decir, esto voy a hacer. Y punto, porque yo soy el presidente y efectivamente así lo es y debemos reconocer y respetarlo, pero con decisión, porque de lo contrario se va diluyendo, que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social dice, ahora sí vamos a elegir contralor, no importa, 7, 8 meses nomás, encarguemos. Aceptan la renuncia de quien no es subcontralor. ¿Quiénes son ellos para aceptar la renuncia de quienes nunca le nombraron?
Esto pasó, esto hicieron. La señora doctora Sara te dice, el que está ahora encargado prácticamente no sirve para nada, en otras palabras. Hay intervención interna y de la presidencia de la República. Esto es muy preocupante. Exacto. Esto es muy preocupante. Al decir existió interferencia de la presidencia de la República, significa actual. ¿Quién? Eso es muy preocupante. Entonces, ¿me está dando la razón a todo a mi protesta? ¿O es que yo soy el equivocado y la otra persona también? Por Ya Dios, somos, ya somos posiblemente dos equivocados, señor doctor, usted y yo, que estamos analizando estos temas, doctor. así es. Y eso es muy preocupante. Ujú. Que nos reunamos 2 o 3 abogados y tengamos diferentes criterios, se dice que eso es lo mejor, para que Exacto. cada uno exponga su verdad. Doctor, yo le agradezco su gentileza por ilustrarnos con estos análisis que son preocupantes. Cuando digo estado fallido, señor doctor, no queremos llegar a lo que está sucediendo en la República de México, señor doctor, porque es momento de tomar las riendas por la corrección. Cuando se puntualiza, y no es que somos muy frontales en el criterio del sistema judicial, desconfiamos, no de la institución, sino de las personas que están allí, casi de la mayoría, porque desconocen términos jurídicos. Allí, con el respeto que se merece la señora doctora María del Carmen Maldonado, creo que ella es solamente la figura decorativa. Quienes mandan y ordenan son mandos medios. Aquí en Loja, una conserje es la que da direcciones a la directora provincial de la Judicatura. Entonces, doctor, es momento de cambiar este momento. Recuperar la Constitución del 98. Me gustó esa palabra, señor doctor. Y con sus reformas. Ahí está la respuesta. Entonces, tendríamos una Corte Suprema elegida provisionalmente hasta que se procese una designación total o definitiva. Esta Corte Suprema se encargue de la despolitización y de la despartidización de la función judicial con su ley orgánica, que designe a los ministros de la Corte Superior y los de la Corte Superior se encarguen de todos los procesos de designación de los inferiores. Así se maneja esta pirámide, con respeto, pero a una institución con su ley orgánica, porque las instituciones la fortalece el ser humano. Ujú. Aceptar, señor doctor, que hoy el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se cambió, Quito, diga de que no vamos a tomar prueba al presunto Contralor General del Estado. ¿Se da cuenta lo que dijo? ¿Se da cuenta? Cuando esto debería ser el manual lógico de cómo enfocar al ser humano a integrar una función del Estado, con exámenes y pruebas psicológicas, psiquiatras, de patrimonio y sobre todo de se llama este manual técnico de investigación. Entonces, de esa manera obtendríamos un hombre ya medianamente calificado, con lo cognitivo, pues ya estamos dentro de una apreciación objetiva de que este no va a ser un imbécil que va a administrar la justicia, sino un hombre preparado que tiene una actitud. Y sobre esta actitud, el conocimiento, el ser humano, el ciudadano común y corriente y total, el republicano, se sentiría tranquilo de saber que tiene que confiar en esta institución, más allá de cualquier error que como ser humano la cometa, nunca intencionalmente, nunca con el afán dañoso de perjudicar, no señor. Entonces ahí no tendríamos lo que usted manifiesta, que una conserje manda a una directora provincial. Esto es lo que está pasando ahora, porque el Consejo de la Judicatura es el que procesa la designación y evaluación de amiguitos a todos los funcionarios en todo el país. Ahí está el desastre. Esto tiene que acabarse. El Consejo de la Judicatura tiene que ser lo que era, el cuarto eslabón administrativo de talento humano en la función judicial, pero bajo la regla principal de una Corte Suprema de Justicia que me honré en integrar y que yo no permití
cuando algunos señores vocales del Consejo de la Judicatura de aquel tiempo se acercaron a reclamar la jerarquía. ¿Qué jerarquía tenían ante la Corte Suprema? Escuchados, tengan la gentileza de salir, señores. Así tiene que pasar y recuperar ese prestigio que solamente los judiciales, bien respaldados, evaluados, garantizados, pues sean los quienes combatan todo este azote que se llama corrupción administrativa, política y social. Pero ¿cómo van a combatir la corrupción? ¿Quiénes están inmiscuidos dentro del lado de la corrupción? Que están presos por corruptos. ¿Cómo podemos permitir que el ratón cuide el queso en la despensa? Eso tiene que acabarse, señor doctor y señora licenciada y pueblo ecuatoriano. Yo aspiro, fundada, razonada y motivadamente, que no queden en el aire todas estas expresiones, que solo gracias a que medios de comunicación como ustedes permiten el que se prepare una voz y esta voz sea la que resuene en un firmamento en el que todo mundo escucha. Gracias, señor doctor. Gracias, señor doctor Gonzalo Silva, por esta expresión que nos hace conocer. Muy amable su gentileza, doctor.